El 25 de noviembre al mediodía, Nietzsche era tendencia en Twitter. Dios ha muerto, decían, y junto a esa frase las fotografías de un muchacho de melena ondulada corriendo detrás de una pelota. Para muchos ese muchacho fue Dios, el barrilete cósmico que ganó por obra y gracia de su infinito talento y de su inconmensurable hambre de victoria, él solito con el equipo albiceleste a cuestas el Mundial del 86. Yo nunca lo vi jugar, pero crecí escuchando el rumor de su gloria. Al pelado más calidoso del barrio, el que sabía hacer la chilena y metía 12 goles en los partidos de micro, le decían Maradona. ¿Cuántos Diegos habrán jugado en los callejones de América Latina? ¿Cuántos niños en Nápoles soñarán aún con sus goles imposibles? El 25 de noviembre, al mediodía, Nietzsche fue tendencia porque murió el dios de la pelota. Y el mundo recordó sus hazañas, pero recordó también que ese ángel creador de goles y gambetas se había ido a descansar hacía mucho tiempo. Un receso de fiestas y escándalos, denuncias y excesos que hicieron de Diego el más pecador de los dioses. ¿Quién fue Maradona? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos quitó? ¿Qué es lo que siempre recordaremos de él? En este capítulo de Poemas para despedirlo, me acompañan. Hola, me llamo Guillermo Severiche, soy de Mendoza, de Argentina, y les hablo desde Queens, Nueva York. Bueno, hola a todos, soy Mateo Izaza, los saludo desde Medellín, Colombia, y bueno, aquí contento de estar un rato y hablar de fútbol y hablar de Diego, que es casi lo mismo. Hola, yo soy Mana Bugallo, soy de Argentina, pero estoy en Brooklyn en este momento, y agradezco mucho la posibilidad de seguir hablando de Diego, porque quiero seguir hablando de Diego por meses, años. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Ezequiel Seidenberg de Buenos Aires, Argentina, también desde Brooklyn, Crown Heights para ser más exactos. Y hola a todos. Bueno, entonces yo quiero empezar preguntándole a Guille, estos días, pues después de la muerte de Diego, he escuchado mucho una palabra, es la palabra argentinidad. Es una palabra que asocian con Diego, dicen como Diego es la máxima expresión de la argentinidad, pero bueno, yo no soy argentina y la argentinidad desde Colombia es una cosa, pero la argentinidad desde Argentina es otra y la argentinidad desde un argentino en Queens debe ser otra. Guille, ¿qué es eso para vos? ¿Por qué asocian a Diego con esa argentinidad? Para mí, una persona que no soy futbolero para nada, quizás es muy raro encontrar un argentino, o sea, no tan raro, pero en el mainstream hablar de un argentino que no sigue el fútbol es raro, pero en mi caso es cierto. No sigo fútbol nunca en mi vida, pero con Maradona es una cosa diferente, creo, porque va más allá del fútbol en sí, aunque sea el fútbol. Y en mi caso, yo traté de hecho, alejarme del fútbol lo más posible en todo espacio de mi vida. Aún así era como imposible no saber sobre el Diego o escucharlo, escuchar a la gente decir cosas sobre él, crecer en mi caso, con hombres como mi padre, mis hermanos, que en cierta forma toman a la figura de Diego como marca de la masculinidad argentina. Y en eso está, y en la historia de Diego creo está, respondiendo a tu pregunta, todo lo que para mí es lo genial y lo hermoso de ser argentino, y al mismo tiempo mucho de los quiebres y de las grietas y de las debilidades de nuestra cultura, podría decir. Así es como muy difícil para mí, alguien que no siga el fútbol, poder desecharlo completamente en mi vida o no pensar sobre su figura, porque justo me toca muy de cerca, ¿no? En mi historia personal, en las personas que están junto a mí. Entonces creo que por ese lado, para alguien que no sigue el fútbol, y es difícil desentenderse de la figura de Diego. Creo que eso dice mucho también, dice muchísimo de nosotros. Por eso cuando recibiste esta invitación, pensé, no es algo que yo pueda hablar con tanta... con tanto conocimiento, pero aún así sí hay un conocimiento como afectivo sobre su figura. Ezequiel quería agregar algo. No, estaba sintiendo porque me sentía muy a gusto con las palabras de Guille. Y esa idea de Maradona y la masculinidad me parece que es un tema muy fértil y que además ha sido polémico en los últimos tiempos. También tengo muchas ganas de escuchar a Mana, que quiere hablar mucho de Maradona. Seguramente será con fascinación, con un poco de horror, con mucho amor, no sé, todas esas cosas que nos produce Diego. Me parece que, yendo a lo que decía Guille,
lo que tiene Maradona, me parece que no tiene ninguna otra figura pública argentina, que es único. Maradona en ese sentido es más que cualquier otra persona, más que Eva, más que Perón, más que el Che, ¿no? En el sentido en que atraviesa una serie de barreras que consideramos identitarias, ¿no? Pero que en realidad, por supuesto, que no son identitarias en sentido esencialista, sino político. Y Maradona es un tipo que hizo felices a personas muy pobres, a personas ricas, a hombres, a mujeres. También, obviamente, está el Maradona completamente desquiciado, el Maradona bizarro, el Maradona violento, ¿no? Todo eso es Maradona, ¿no? Yo no sé si Maradona es una imagen de la argentinidad. Yo creo que es un artista popular, ¿no? Como artista popular, por un lado trabaja algo que tiene que ver con la identidad, pero por otro lado es una fuerza como de desidentificación, ¿no? En el sentido en que todos nos vemos en Maradona, pero nos vemos por cosas distintas. No nos vemos por Maradona, ¿no? Maradona es un poco un cristal en el que nos miramos, y sobre todo me parece que es una experiencia afectiva compartida por muchas personas durante mucho tiempo. Maradona es alguien que creció en cámara, ¿no? Es alguien que tenés imágenes de Maradona disco, Maradona sexy, Maradona caudillo, Maradona neoliberal con Menem, Maradona esto, lo otro. Digo, elige tu propio Maradona, ¿no? Es como una figura. Hay muchos más Maradonas que David Bowie, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Mi Maradona no es el Maradona que, no sé, que le pega a los periodistas, a la mujer y que no reconoce los hijos. Sin dudas que no es eso. Y yo no, para un poco atajarme por la polémica, ¿no? Pero mi Maradona es el bizarro, es el frágil, es el de la masculinidad en crisis, ¿no? El tipo que está siempre derrapando, ¿no? Que se hace cargo de un mandato, ¿no? Ser varón argentino, ser varón latinoamericano, y que todo el tiempo aparece en crisis frente a ese mandato, ¿no? Como muestra las grietas de ese mandato. A mí ese es el Maradona que me interesa y que me convoca, ¿no? El Maradona drogado, duro, en una fiesta, vestido de mujer, con los ojos tristes, ¿no? El tipo que está triste en el centro de la fiesta, pero a la vez el tipo que está feliz haciendo el ridículo, que puede aceptar la idea del ridículo, ¿no? Con naturalidad. O sea, mi Maradona no es el Maradona ganador del Mundial. A mí ese Maradona me interesa poco. En ese sentido, tenemos a Messi, que no ganó el Mundial, pero fue un jugador en el sentido estadístico más completo, y en el sentido de su conducta personal mucho más discreto a la vez, ¿no? Está esa idea de que, perdón que estoy un poco encendido con Maradona, estoy escribiendo algo y también me interpela un montón. A eso venimos. Sí, Maradona es también un tipo que dijo lo que yo hubiera sido si no hubiera tomado drogas, ¿no? Y yo creo que él mismo repitió esa idea porque evidentemente las drogas le costaron muy caro. Pero yo no puedo entender a Maradona sin la experiencia de la droga, sin una cosa experimental con el cuerpo, con su propia imagen, ¿no? Hay algo de eso que sin duda es el Maradona que yo quiero, ¿no? El Maradona adicto es el Maradona que yo quiero. Quisiera que se viera, por ejemplo, la adicción de una manera menos punitivista, ¿no? Como podría haber sido si no fuera por la droga. No, Maradona fue un tipo que vivió haciendo simbiosis con la cocaína, ¿no? Es un tipo que, por ejemplo, tenía una cosa verbal muy fuerte, ¿no? Era como un tipo que todo el tiempo era como una usina de inventar expresiones, de inventar palabras. Y me pregunto cuánto de eso no tenía que ver también con el hábito de consumir una droga que lo hacía hablar más. Digo, de vuelta, yo no consumo cocaína, no me interesa hacer una apología, pero lo que sí quiero hacer una apología es que las drogas son divertidas y son buenas si se las utiliza de manera que no te destruyan. En el caso de Maradona no fue así, ¿no? Pero evidentemente había un goce ahí por las drogas, un goce por la palabra, un goce por el derroche que a mí me interesa, que me interpela, sin duda. Sí, Guille, contanos entonces qué trajiste hoy, cuál es tu Maradona. Mi Maradona, estos días han sido para mí como de mucha nostalgia, en cierto modo. Creo que para los que creo que se viviría muy diferente estando en Argentina ahora, o viviendo en Argentina, pero viviendo aquí en Nueva York, al menos en mi caso, fue seguir las noticias online y ver
a la distancia, ¿no? Lo que sucedía. Y eso creo que me llevó como a revisar mi biblioteca para encontrar algo de alguno de mis libros que yo hubiera traído desde Argentina. Y al mismo tiempo algo que me despertara un poco de esa nostalgia de recordarme allá, viviendo allá, ¿no? En esa época, hace un tiempo largo ya. Y encontré un libro que no sé si existen ya ahora en Mendoza estas librerías, seguramente no, de usados, ¿no? En donde compré este libro, de usados en donde antes se vendían los libros, dos libros usados por $1, y ahora ya habían 3 libros usados por $1, y alguno podía regatear y conseguir quizás un poco más. Esta librería seguro desapareció en una de esas galerías olvidadas en los subsuelos de Mendoza. Y este libro me acuerdo que me impactó mucho este pequeño cuento de Alexander Solzhenitsyn, que se llama El Patito. Y es un cuento que lo trabajé en alguna de mis clases alguna vez, cuando vivía en Argentina, cuando daba clases en la secundaria. Y me acuerdo que lo que más me fascina de este cuento es hablar de la fragilidad y hablar de la perfección en lo frágil. Y justo cuando Ezequiel hablaba de Maradona, con esta figura tan poderosa, tan internacional, tan millonaria, en cierto modo, es también una persona hiperfrágil, y eso creo que lo hemos visto, lo hemos atestiguado muchas veces. Así que, bueno, no sé, paso a leer. Se llama El Patito. Un pequeño patito amarillo cojea y se cae cómicamente sobre su pancita blanca en el pasto mojado. Corre delante de mí y chilla. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde están todos? Pero no es su mamá, es una gallina. Le pusieron un huevo de pato y lo empolló con los suyos, sin hacer diferencia alguna. Ahora que se aproxima el temporal, pusieron su casita, un viejo canasto roto, bajo techo y la cubrieron con una bolsa. Todos están allí, salvo este que se extravió. Ven, pequeñuelo, ven a mis manos. ¿Cómo se afirma en esto la vida? Ningún peso, ojos negros como perlitas, patitas como de gorrión, lo estrechas y no existe más. Y sin embargo es calentito. Su piquito rosa, pálido, ya es ancho. Las piernecitas ya lucen sus membranas. Se notan las alas plumosas y es amarillo como los de su estirpe. Y ya se diferencia por el carácter de sus hermanos adoptivos. Nosotros pronto volaremos a Venus. Nosotros. Si todos nos pusiéramos a la obra, en 20 minutos labraríamos todo el mundo. Pero nunca, nunca, con todo nuestro potencial atómico, podremos componer en una probeta, aunque nos den plumas, carne y huesitos, este imponderable, pequeño, lastimoso patito amarillento. Qué bello ese texto. Me recordó ahora estuve viendo, bueno, Twitter, las redes sociales siguen inundadas de Maradona. Estaba viendo un video en el que entrevistaban a su hermano pequeño, que también juega fútbol. Le preguntan si quisiera ser como Diego algún día, y él dice, no, Diego es un marciano. Diego es un marciano. Y creo que este cuento apunta como a ese pato que crece como con gallinas, con pollitos, que es un pato, no es un pollito, es un ser, digamos, único en ese sentido, ¿no? Como extraordinario en su diferencia. Y lo que me hizo pensar, o sea, hay una conexión, creo, muy personal con llevar este texto hacia la figura de Diego, pero lo que me hizo pensar en eso fue hablar de lo frágil, ¿no? Y algo pequeño, frágil, que es imposible de reproducir, algo único, ¿no? Y pensando en Diego fue algo que me pareció lo más, no sé, apropiado también a mi forma de entender la figura de él, más allá de mi conocimiento de fútbol, que es sí muy limitado. Bueno, pero para hablar de fútbol, yo invité entonces a Mateo Izaza, gran aficionado al fútbol desde Medellín, también porque me parece interesante como ver a Diego en todas esas facetas, desde Guille, que es argentino, pero no conoce de fútbol, pero creció con la figura de Maradona. Ahora, yo quiero preguntarle a Mateo, ¿qué es eso que hacía a Maradona un gran jugador de fútbol? Bueno, retomo un poco lo que decía Ezequiel y lo que decía Guillermo. Me pareció muy, muy interesante una frase que leí a un periodista argentino, Alejandro Wolf, que decía, en realidad el Diego no hizo lo que quiso, hizo lo que pudo con lo que fue.
Eso me pareció muy como fuerte ahí en el sentido de muchos lo idolatramos y exaltamos la figura, pero en medio de su virtuosidad era un tipo obviamente lleno de carencias y que la fama y que la gloria lo atropelló y lo dejó o lo volvió lo que terminó siendo. Yo les traje un poema relacionado con el fútbol, pues para contestar un poco la pregunta de Estefa, pues básicamente ahora aquí en la televisión colombiana esta mañana, pues obviamente con motivo de la muerte de Diego, repitieron algunos de los partidos del Mundial de 1986 y hoy pasaron Argentina e Inglaterra. Yo nunca había visto ese partido en el estadio Azteca y vi el segundo tiempo, que obviamente fue además donde pasó todo, donde hubo el gol con la mano, donde hubo el que todos catalogan como el mejor gol en la historia de los mundiales, y veía un tipo absolutamente diferente, o sea, que brillaba, pues me sorprendió mucho, obviamente lo conocía, pues había leído de todas sus hazañas, pero verlo ahí me impresionó la capacidad individual que tenía, o sea, evidentemente era un adelantado de todo. Y de que Ezequiel también hablaba un poco de la fragilidad de Diego y de ese, cómo representaba esa argentinidad, yo pensaba que el funeral no pudo haber sido más él, o sea, lo que vimos desde Colombia en las pantallas que terminó siendo un desmadre, balas de goma, corridas de los hinchas, y eso es América Latina, pues, y yo creo que ahí también ese sentido de conexión de muchos que nos gusta el fútbol, incluso muchos que no, con esa fragilidad y esa ambivalencia del personaje. Eso pues como respecto a lo que preguntaba Estefa, yo traje un poema pues que tiene que ver con fútbol porque para mí son como sinónimos, ahí están marcados pues a la hora de hablar de Maradona y del fútbol. Es además de un poeta brasilero que también me gustó que fuera brasilero, Carlos Drummond de Andrade, y se llama Fútbol. Al fútbol se juega en el estadio, al fútbol se juega en la playa, al fútbol se juega en la calle, al fútbol se juega en el alma. Idéntico balón, forma sagrada para los cracks o los patas de palo. La misma exuberancia de chutar en la delirante Copa del Mundo que en el más árido Pedregal. Piruetas súbitas, estatuas, fantásticos dibujos bailados por entrelazados pies y torsos. Lúdicos instantes, flota el jugador grabado en el aire. Por fin, el cuerpo triunfante contra la triste ley de la gravedad. Casi que una carta de amor obviamente al fútbol, y ese final, pues este poeta murió en 1987, o sea, alcanzó a ver a Maradona levantar la Copa del Mundo. Me recordaba básicamente ese gol con la mano. Lúdicos instantes, flota el jugador grabado en el aire. Por fin, el cuerpo triunfante contra la triste ley de la gravedad. Me pareció pues como bien curioso, y que además fuera brasilero y que hubiera muerto cuando Diego estaba entre el 86 y el 90, que fue como su época de gloria, y cuando estaba en el Olimpo del fútbol. Sí, yo no sé de fútbol en ese sentido. Bueno, para mí todos los jugadores son un poco similares. Bueno, corren detrás de una pelota y hacen goles, pero ¿qué hace el juego de Maradona en particular diferente al juego de, no sé, grandes que sí me ha tocado ver jugar, como un Cristiano, un Messi, o grandes contemporáneos suyos, un Pelé? Porque el juego de Maradona es diferente, además de esa posibilidad que tenía él de hacer goles tramposos y salir con la cabeza en alto a reclamarle al árbitro. Yo creo que el rasgo que lo identifica no es el único, pero quizás sí el mayor exponente, y tiene que ver mucho con de dónde salió, o sea, lo que en Argentina llaman el potrero, ¿cierto? Esa formación de barrio, de cancha mala, que te hace cuando estás jugando fútbol tener que ser demasiado habilidoso y en una fracción de segundo decidir y buscar el espacio donde no lo hay. Y yo creo que eso tiene muchísimo pues Maradona, por encima de un Cristiano Ronaldo, o incluso de un Messi, que sí, digamos, sus primeros pasos los dio en Rosario, pero creció pues en la opulencia de Barcelona y en las canchas súper bien formadas.
Creo que Diego fue otra cosa y ahí parte pues como la conexión de gran parte de la afición con él. Yo quiero no opinar, o sea, está buenísimo el poema, me encantó. Creo que una de las cosas que lo destacaban no puedo creer que estoy hablando en pasado de Diego Armando Maradona. Se me disculpará si me emociono, porque realmente hace 2 días que estoy llorando. Parece una exageración, pero no es así. Tengo una conexión emocional con la figura de Maradona que hasta yo me he sorprendido de cuál fue el impacto que tuvo su muerte. No, además de que estoy tan lejos en este país que es un país amargo, realmente es el único país del mundo en donde no ha habido una erupción de emoción por la pérdida de Maradona, que creo que ha pasado, o sea, hay una estatua de Maradona en Calcuta, a donde han ido a llevarle flores. Bangladesh creo que declaró duelo, o sea, ese era Maradona, pero quería decir en términos futbolísticos, Maradona no solo creció, su fútbol no solo se inició en un lugar desfavorable como Villa Fiorito, en Los Potreros, como decía Mateo, sino que también su gloria futbolística ocurrió en una época en donde el reglamento del fútbol no protegía al virtuoso. Por decir algo, la ley del último recurso o la ley del último hombre, que es la regla del fútbol por la cual se expulsa al defensor que queda entre el atacante y el arquero, o sea, el último, que si comete una falta, en la época de Maradona, esa falta se podía hacer, ese full se podía hacer, porque no te echaban. Ahora, si un jugador está frente al... Y los campos de fútbol tampoco eran lo que son ahora, y las estrellas de fútbol tampoco tenían la plata que tienen ahora. Así que la estelaridad futbolística de Maradona ocurrió en un periodo mucho menos ascético que el que tenemos ahora, que por ahí se parece más a lo que vemos en la NBA o en otros deportes que son quizás menos populares para nosotros en Latinoamérica y sobre todo en Argentina. Así que Diego se destacaba. Y otra cosa que quería decir con respecto a lo de la argentinidad, Diego era sudaca. Sí. Diego Armando Maradona era sudaca. Diego Armando Maradona era el sur global, a donde fuera, era el representante del sur global. Eso es una de las cosas. Yo supongo que la gente con plata y la gente amarga también lo debe haber amado, porque zanjaba esas distancias. O sea, hay pechos fríos amando a Maradona y se los regalo, me parece bárbaro. Pero lo que tenía Maradona era que era el representante del sur global, y por alguna cosa que tenía él en su personalidad o en su... Nunca lo voy a entender, no quiero ni acercarme a comprenderlo. Maradona era hincha del sur global. Maradona jamás pensó que donde estaba él estaba en desventaja, porque él sabía lo que era él. Sí. Entonces, amaba esa desventaja. He escuchado testimonios de jugadores de fútbol hace 3 días que estoy escuchando, el Cabezón Ruggeri llorar, a Goicoechea llorar, hace 3 días que estoy escuchando gente que jamás hubiese escuchado en mi vida porque me interesa poco lo que tengan para decir, diciendo que el Diego les decía, vos sos el mejor. Y si el Diego te dice, vos sos el mejor, ¿no vas a pensar que sos el mejor? El Diego, con la camiseta que te representa a vos, te decía, vos también sos el mejor. Vos también sos la mejor. Entonces, digo para un poco responder a tu pregunta sobre la argentinidad y sobre cómo para mí se destaca. Yo soy muy futbolera, y lo primero que escribí cuando se murió, bueno, cuando paré de recordar toda mi infancia, cuando salí del vórtex espaciotemporal en el que me metió la muerte de Diego Maradona, lo primero que pensé fue que en una casa donde los varones no mostraban ninguna emoción, donde no parecían muertos por dentro, el Diego los hacía llorar. El Diego los ponía felices. Yo compartía genuinas emociones con personas de mi familia que no me podían decir te quiero a través de eso. Alguien dijo, el Diego era un puente a la felicidad, un puente a la alegría. Y eso es lo que fue Diego para mí. Y en relación a ahora está tendeando mi Diego en Argentina. La gente está poniendo
qué Diego suyo, así como cuál fue mi Maradona, cuál fue mi Diego, y el mío es el homoerótico. El mío es el que se besa con chabones, el vestido de mujer, Diego tenía dichos homofóbicos, su contradicción es la contradicción de la masculinidad argentina, latinoamericana, es esa condición de sudaca, pero el Diego se hacía cargo, mucho más que otras personas, mucho más que otros varones, de esas cosas, disfrutaba, gozaba y se convidaba. Y creo que a pesar de que la fama, la gloria, la tuvo un pibito que salió de Villa Fiorito, no conozco a nadie que tenga esa espalda. Nadie se bancó tanto. Ni Michael Jackson, ni... Creo que el único que me resuena un poco en ese sentido fue Mohamed Ali, el único que entendió su participación política en el deporte y en el corazón de la gente como él. Evita, me viene a la mente también, de personas que se bancaron lo que generaba en el mundo. Pero yo hace 3 días que estoy profundamente conmovida en modo on, sin parar, y estoy muy agradecida por eso. Estoy muy agradecida por alguien que me haya provocado una cosa así. Sí, Mana, yo quería preguntarte precisamente por esa contradicción con el Diego, que tenía comentarios homofóbicos, que era también ese representante de esa masculinidad que podríamos hoy, en 2020, ver como una masculinidad tóxica, por ese Diego que fue señalado de estar en fiestas sexuales con menores, por ese Diego que, digamos, desde una perspectiva feminista puede generarnos como una contradicción, una incomodidad. ¿Cómo lo ves vos siendo argentina, siendo mujer, siendo feminista? El amor es contradictorio. No hay amor sin contradicción. Yo no tengo por qué defender las cosas nefastas que ha hecho Diego, pero honestamente conozco varones misóginos, cocainómanos, conozco varones que tienen todas las cualidades negativas que tiene Maradona sin ninguna cualidad de redención. No es mi lugar defender ni las cosas horribles que hizo, ni justificar, aunque sí creo que hay como una bolsa de gatos en la que se mete todo lo malo que hizo Maradona, en donde no hay demasiada... O sea, por alguna razón tenemos cosas más concretas para decir de otros astros, y del Maradona se hace como una cosa medio sábana de cosas que hizo. Maradona se logró reconciliarse con un montón de gente a la que hirió profundamente. Honestamente, nada de todo eso me ha frenado llorarlo. Es mi experiencia personal. Nada de todas las cosas con las que no estuve de acuerdo, ni siquiera sus fotos con Menem o cosas con las que yo no comulgo, nada me impidió llorarlo. Creo que también, como siempre, podemos aprovechar el último acto de Maradona, que fue morirse de esta manera, después de haber tantas veces estado al borde de la muerte. Se murió de una manera lo suficientemente rápida y lo suficientemente sorpresiva como para que nos deje a todos como si estuviéramos viendo una jugada de fútbol espectacular, preguntándonos. Ezequiel decía que es fértil. Maradona era fértil en todo sentido, era fértil porque tenía 25.000 millones de hijos por todos lados, y era fértil porque nunca fue yerma la conversación sobre Maradona. Por lo menos no con la gente interesante, digamos, no con la gente que me interesa a mí. Me parece que, por lo menos en ciertos círculos que yo habito, la muerte de Maradona logró quebrar una ceguera punitivista que venía formándose hacia tiempo. Y me parece que hubo una conversación sobre el amor y sobre la contradicción que también es fértil. Contanos, además, ¿qué nos trajiste hoy, Mana? Sí, como decía, mi Diego es el homoerótico, mi Diego es esa masculinidad, no en crisis en este sentido, porque no me parece que el homoerotismo ponga en crisis la masculinidad,
Pero entonces yo elegí un poema de un poeta que también salió de una villa, que es Joshua, y el poema se llama La mano de Dios. Y no le voy a hacer justicia en la lectura. Quiero que sepan, queridos oyentes, queridas oyentes, querides oyentes, que no hay nada como ir a Joshua recitar un poema suyo, y Joshua tampoco está más. Así que este es homenaje doble para Maradona y para Joshua. La mano de Dios. En mi barrio, nada es más importante que un pibe sin remera sudando a mil en la canchita, humedeciendo todo el short del fulbito Adidas blanco, obvio guachín, bien blanco. Nada es más importante para mí que ese cuerpito atorrante brillando de tan agitado, corriendo, llevando ese bulto atorrante brillando de tan furioso al frente, obvio guachín, bien al frente. Nada es más importante un domingo que ese flaquito sin remera, sudado, brillante, agitado, pasando de a rato su mano por el bulto. Yo lo miro y sé que esa mano atorrante con la que arrulla de a rato su bulto, esa mano es la mano de Dios. Joshua, yo tuve la fortuna de ser contemporánea a Joshua y de pelearme a los gritos con Joshua a las 4 de la mañana, que era un deporte ya en una época, porque era un genio, era muy maradoniano en ese sentido. Y era difícil, era una persona difícil. Yo también soy una persona difícil y no escribo como Joshua. Eso también me pasa, ¿no? Es como... Y yo también me drogo y no digo las cosas que dice Maradona. Y conozco un montón de gente que toma cocaína que jamás ya quisieran ellos decir viví en un barrio privado de agua, de luz, como todas las frases increíbles que Maradona nos regaló. Pero Joshua tenía un poco de eso. Y no perdía oportunidad en mostrarte en la cara tu hipocresía, y te la tenías que comer doblada y vomitarla. Y este poema, la idea de alguien viendo, porque yo tengo, voy a decir, muchos amigos míos, el fútbol es algo muy expulsivo. La masculinidad conocida como se conoce en Argentina, por lo menos que es en Buenos Aires incluso, más específicamente, es expulsiva para quienes no somos varones cis heterosexuales. Pero así todo, un montón de gente, un montón de chabones calentándose, mirando esos cuerpos, esa danza. Y si había alguien que calentaba, era Diego Armando Maradona. Maradona siempre tuvo una cosa, su cuerpo, siempre tuvo un goce de su cuerpo, que era erótico. Entonces este poema, al margen de que Joshua caracteriza la mano sobre el pene del jugador de fútbol, esos detalles, como la mano de Dios, yo me imagino todas las pajas que se habrán hecho con el cuerpito de Maradona, con el cuerpo compacto, peticito, bronceado, esos muslos, esos codos. Tenía los mejores codos del mundo, Diego Armando Maradona. Entonces me pareció que ameritaba rescatar esa faceta del Diego. El Diego que mojaba bombachas, que erectaba penes. El Diego que estuvo muy enamorado de Cris Miró, una gran travesti argentina. El Diego que no le hacía asco a nada porque gozaba de todo. Y Ezequiel, a propósito de ese Diego homoerótico, vos publicaste en Twitter, yo te sigo en Twitter, esa foto famosa de Diego, que fue una portada en la que está pues, vestido, maquillado, con aretas de mujer. ¿Cómo lo ves como respecto precisamente al poema que acaba de leer Mana? No, yo suscribo a lo que dice Mana al 2000%, no podría decirlo mejor que lo dijo ella.
Lo único que quiero aclarar es que no veo el homoerotismo como una crisis de la masculinidad para nada. Lo que quiero decir es que, digamos, lo que vos hablás de ese mandato homosocial y lo que hay detrás de ese mandato homosocial, ¿no? Que es una relación erótica, Maradona lo ponía en primer plano, ¿no? Eso es lo que yo veo como crisis de la masculinidad, no como crisis en el sentido de una masculinidad en decadencia, sino ese mandato heterosexual, ¿sí? ¿En qué descansa? Descansa en una homosociabilidad que Maradona hizo muy explícita, ¿no? El amor por los amigos. Porque más allá de lo erótico, ¿no? Maradona evidentemente era alguien que, digo, la vez que lo detuvieron por drogas estaba haciendo no sé si un trío o un cuarteto con una mujer policía y otros 3 tipos. O sea, Maradona era un tipo que tenía una sexualidad que no era normativa en el sentido de la época, ni de la época de ahora tampoco. Digo, Maradona fue un tipo que se inventó una sexualidad que creo que es revolucionaria para esa época y que creo que nos va a enseñar muchas cosas. Después también Maradona reprodujo un montón de los peores vicios del patriarcado, de los peores, sin duda, ¿no? Pero es innegable, qué sé yo no me animé a hacer las cosas que hizo Maradona. Yo soy un varón heterosexual, blanco, etc. Y la verdad es que me duele un poco pensar todo en términos identitarios, pero yo no me animé a hacer las cosas que hizo el Diego. A darme besos con mis amigos. No me animé a cogerme un tipo. ¿Por qué no me animé? Me tenía que haber animado, ¿no? Y el Diego lo hizo adelante de todo el mundo, en la cara de todo el mundo, ¿no? Me parece que está buenísimo. Yo creo que en el futuro recordaremos, ojalá, si el fascismo no vence, como puede ser que venza, como probablemente venza, recordaremos la heterosexualidad como una superstición de una época. Y Maradona fue un tipo que se hizo cargo de lo sinuoso de esa asunción, ¿no? De que un hombre tiene que hacer esto. Maradona lloraba, Maradona se cogía tipos, le daba besos a Canigia. Era una persona que vivía con unas leyes que no eran las leyes de la sociedad, claramente. Y eso es algo que es muy atractivo para cualquiera que pertenezca a alguna minoría. Como Mana dijo, Maradona representante del sur global. Maradona es un tipo que se paró en Nápoles, en el sur de Italia, jugando por un equipo chico, lo sacó campeón y la Copa de Italia de la UEFA, ¿no? Ganó la Champions. Bueno, fue campeón con Argentina en el 86. Hablaban de la diferencia entre Messi y Maradona. Es que era otro fútbol, era otra política. Maradona es un ser político que no se puede entender si no se lo entiende desde la política. No se puede entender. Messi es el producto de un mundo globalizado neoliberal. Un tipo que es un prodigio enorme. O sea, me lavaría la boca antes de hablar mal de Messi. Pero es un tipo que es, digamos, un producto natural de una industria que exporta materias primas, ¿no? Y las manufactura en maquilas, que son las inferiores de los equipos de fútbol europeos, ¿no? Y va creando un producto. Messi es genialidad total, pero es inyecciones para las hormonas de crecimiento y Pam Tumaca en Can Barça. Maradona es un tipo que fue comprado por el fútbol europeo, etcétera, etcétera, pero que no tiene esa cosa de que la mejor materia prima, el mejor equipo, el equipo más caro, la compra, la desarrolla y la rodea de los mejores talentos. Maradona jugaba en el Nápoles con Careca y Alemão, que eran buenos jugadores, pero Careca y Alemão, o sea, Careca significa pelado en argot brasileño, ¿no? Alemão era un tipo que le decía Alemão porque era brasileño, pero parecía alemán. Era un rubio de bigotes. Eran jugadores medio pelo, pero claro, Maradona les decía, vos sos el mejor, Alemão, sos el mejor, Careca. Fernando Signorini, el médico, sos el mejor. No, a mí la cosa de Maradona como talento individual, por supuesto que era un talento individual único, pero la capacidad de contagio de Maradona, la capacidad de generar talento colectivo, más que un bailarín, creo que, además de ser un bailarín, creo que fue un gran coreógrafo. Maradona, el gol que le hace Canigia en el Mundial 90 a Brasil, la jugada que hace Maradona, ¿no? Increíble. Entonces, digo, Messi también es un tipo que hace jugar, pero no se puede comparar el lugar cultural que tienen uno y otro y el lugar político que tienen uno y otro. Messi es la cara de una multinacional. Maradona es, como dijo Mana, es el sur global, es el subsuelo de la patria sublevado. Hay una anécdota, y
Perdón, meto la cucharada muy bonita. Contaban esta semana, pues obviamente muchos ex compañeros de Diego recordándolo, y es que hubo algo muy particular en el Mundial Italia 90. Pues Diego, la Argentina visitante en Italia, y las semifinales son Italia-Argentina en Nápoles. Es decir, Diego era el dios de Nápoles y son visitantes contra el equipo local. Aspiraba a ganar el Mundial de local después de 1934, y Diego dice, pues contaba un ex compañero, no me acuerdo en este momento quién fue, que les dijo antes de la rueda de prensa antes del partido, como voy a salir a fracturar esta ciudad. Y lo que salió así en la rueda de prensa fue algo así como, ustedes verán por quién hinchan, si por los italianos, por el norte, los blancos que siempre los han despreciado, hablándole obviamente a la gente de Nápoles, o por el Diego, pues, o por el Diego y su gente, pues, por ustedes, básicamente por el barrio. Y el compañero decía, no les voy a decir que éramos locales en Napoli en las semifinales de Italia 90, pero mitad y mitad estábamos. O sea, una cosa así. Y Argentina pasa por penales, elimina a Italia al local, y en la final, cuando chiflan el himno Argentina, es una de las puteadas más famosas de Diego. Están en pleno himno argentino, la gente está silbando, los italianos, y de una putea, y obviamente eso quedó para la posteridad. O sea, la capacidad también, y lo decía Ezequiel, de asumir el rol de líder frente al equipo y de meter el culo siempre por el equipo y por sus compañeros y por su gente, eso lo hace otro nivel. Meto la cuchara ahora yo. Perdón por interrumpirte, Mateo, pero la anécdota se expande porque Italia le pide a Nápoles, al Napoli y a la gente de Nápoles que hinche por Italia en ese partido. Y Maradona dice, ahora se acuerdan de Nápoli, ahora se acuerdan de Nápoles, ahora se acuerdan del sur. Y otra anécdota chiquitita, que tengo millones porque no paro de ver, o sea, insisto, estoy viendo, he vuelto a ver periodismo deportivo latinoamericano y global, que hace 1000 años que me expulsó ese mundo a mí, porque me di cuenta que eran programas de chimentos con escenografías, con pelotas, pero otra anécdota es que yo me había olvidado de eso, en un partido de Argentina-Venezuela, con el Diego siendo director técnico de la selección argentina, que fue la selección que yo más quise que ganara, porque nunca fui tan hincha de alguien como fui hincha del Diego. Yo quería que al Diego le fuera bien, porque era el único que realmente derrochaba y devolvía esa alegría. No me acuerdo por qué, pero nadie lo quería, Verón. Verón era un jugador de fútbol, la Brujita Verón era un jugador de fútbol que muy controversialmente Diego había metido en el equipo, pero nadie lo quería, no me acuerdo por qué en este momento. Pero la cuestión es que en ese partido con Venezuela, cada vez que la pelota la tocaba la Brujita Verón, todo el Monumental, el estadio de River, todo lleno de gente argentina, abucheaba a Verón. Y Diego se dio cuenta de esto, y la siguiente pelota que tocó Verón, Diego empezó a aplaudir, se dio vuelta, miró a la tribuna y empezó a pedir que arenguen y que aplaudan a la Brujita Verón. En dos o tres veces que volvió a tocar la pelota la Brujita Verón, todo el estadio aplaudió a la Brujita Verón, porque el Diego les había dicho que eso era lo que había que hacer. Eran 80.000 personas. Diego era un poeta. Diego podía decir adelante de una bombonera llena de gente coreando su nombre, uno se equivocó y pagó, pero la pelota no se mancha. Y hay gente que dirá que es algo que ya tenía pensado decir. Andá a decirlo vos adelante de 60.000 personas que corean tu nombre. Andá a tener la presencia mental, la presencia en tu cuerpo para decir de las frases más recordadas de la historia en el momento de mayor presión posible. Llorando, sabiendo de sus contradicciones, porque nadie estaba más... o sea, yo esto que parece una veneración, no lo es. Es solo cariño. Yo no lo idolatro al Diego, yo solo lo quiero un montón. Y alguien me preguntó, y volviendo a lo que decías ese de las contradicciones y a lo que vos preguntabas, Estefanía, la verdad es que yo en mis miserias personales, en mis tragedias personales, en mis tristezas, ahí tengo más contradicción, ¿viste? Pero lo que me produce el Diego siempre fue como muy claro. Yo
no pensé en esas contradicciones cuando lo lloré. No lo pienso ahora. No sé, tengo más pruritos para mi vida personal, tengo más cosas para meter, qué sé yo. Se murió un miembro de mi familia, se murió un tío copado que tenía muchos problemas, se murió alguien con quien podías contar y a veces no. Bueno, finalmente vamos con el poema que nos trajo Ezequiel. Antes yo quiero preguntarle, a propósito de lo que decía Mana, ¿vos crees que ser el mejor en algo, como lo fue Diego, que fue el mejor con la pelota, puede redimirte de todos esos pecados, de todos esas cosas? ¿Existe una especie de justicia en ese sentido con Diego? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Como dice Mana, yo pienso en que se murió mi tío ocupado. Eso, su maestría y la alegría que le produjo a tantas personas, ¿lo redime de sus pecados? No, ciertamente no lo redime de sus pecados. Lo que me parece que Maradona, le debemos a Maradona es no recordarlo solo por sus pecados o no cancelarlo. Creo que, nada, es una persona, como dijo Mana, que inspiró alegría en un montón de personas. Y de vuelta, Maradona no es la persona Maradona. Maradona es una cultura, Maradona es algo que va mucho más allá. Fontana Rosa, que fue un gran escritor argentino, dijo que no me importa lo que Maradona hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Y Maradona es un tipo que fue capaz de conjurar una especie de nosotros imposible, ¿sí? Que es la idea de un pueblo. Pero un pueblo no entendido de la manera chauvinista como Argentina, porque es lo mismo que decía Mana respecto de Nápoli, ¿no? Maradona, en Nápoli, los napolitanos estaban con Maradona, no estaban con Italia. Estaban con el barrio, estaban con el tipo que los quería, que estaba ahí, que los ayudaba, que los representaba, ¿no? Es una idea de comunidad Maradona. No estoy diciendo exagerado, ¿eh? Mirás las imágenes de los funerales de Maradona y te das cuenta de que es así. Entiendo que para una persona de otros países que no creció en Argentina con esas imágenes y con esa experiencia de la poesía de Maradona, no sea del todo inteligible, pero no es una cosa de la argentinidad, aunque él fuera un tipo patriotero. Ese Maradona no es mi Maradona, el Maradona patriotero. Maradona es el tipo que se juega por su comunidad, que puede hablar de igual a igual con cualquiera. Eso es Maradona, para mí. Y respecto del poema, voy a hacer un cambio de último momento, y no voy a leer la traducción que iba a leer, sino que voy a leer a Diego Armando Maradona. Como señaló Martín Armada, el poeta argentino, Yo soy el Diego, el libro de nuestro llorado tío, Diego Armando, arranca con un poema. Digo, se habla mucho y yo mismo estoy escribiendo al respecto de Maradona como poeta oral, ¿no? Y en ese sentido me siento muy en sintonía con Mana. Pero Maradona también fue un poeta escrito. Y tenemos un poema de Maradona que es la extraordinaria dedicatoria del libro Yo soy el Diego, que voy a pasar a leer. Son, como corresponde a Maradona, los agradecimientos del libro. Y con esto se abre, es lo primero que uno lee cuando lee Yo soy el Diego. A Dalma Nerea y Janina Dinora Maradona. A mis viejos, Chitoro y Tota. A mi mujer, la Claudia. A mis hermanos, el Lalo y el Turco. A mis hermanas, Ana, Kitty, Lili, Mari y Cali. A mi amigo, Guillermo Coppola. Y a todos los futbolistas del mundo. A Fidel Castro y por él, a todo el pueblo cubano. A Rodrigo, a Carlos Menem, a todos mis sobrinos. A todos los cebollitas, a todo Fiorito, a los napolitanos, a los hinchas de Boca, a la gente de La Quiaca, a Francis Cornejo, a Canigia y sus hijos, a Marito Kempes, a Claudio Usain, el Turu Flores, el Turco Asad y el Rifle Pandolfi, a la memoria de Juan Funes, a Julio Grondona, a Chiro Ferrara, a Salvatore Bagni, a Ribeliño, a Agustín Pichot, a los chicos del vóley, a Emiliano Díaz, el hijo de Ramón, a los abogados que sacaron a mi amigo de la cárcel, a Carlos, a Salvatore Carmando, a Quique y a Gabriel, a los Piojos, a Charlie y a Calamaro, a Lauría, a Gabriel, a Ornar, a Leo, a Fede Rivero y a Andrea Burstein, a todos los pibes de Tortugas, a Cristian de las Cañitas, al doctor Oliva, al doctor Lentini
al ciego Signorini, al renegado Villamichana, al negro Ávila, a Costi Vigil, a la gente del Cristóforo Colombo, a Shaquille O'Neal, Michael Jordan y las Torres Gemelas de San Antonio, a Nestítor y por último, a mi corazón y a Dios. Muchas gracias. Casi que no se le quedó nadie por fuera, ¿no? Guille quería decir algo. No, lo que se me venía a la mente cuando hablaban ese y Mana sobre Maradona como poeta, es algo que comentaba con una amiga hace unos días, como esa versatilidad en su lenguaje, en su forma de hablar, que apelaría tan claramente a alguien, no sé, como mi viejo o mis hermanos, pero también no sé, a presidentes, a gente de cualquier clase social, a gente de cualquier origen, y creo que él tenía esa capacidad en su lenguaje de crear de una forma que hablaba de su origen y su trayectoria, más que nada. Y eso es único, es único. Creo que lo que contaba Mana de ese momento, que yo lo vi en la tele, cuando él dijo la pelota no se mancha, viví en Argentina, estaba con mi familia y fue un momento en donde mi viejo quedó como paralizado frente a eso, como que toda la familia, como ese momento fue de compartir una emoción que quizás sí pocas veces se compartía en ese nivel de apertura, ¿no? De accesibilidad a las emociones del otro o de la otra persona. Eh, y creo que hay algo en el lenguaje mismo de él, que habilitaba eso, que es extraordinario, ¿no? Como pensar, hacer, y creo que por eso el texto de Joshua es genial que lo haya traído a Mana, porque también hace evidente ese tipo de poesía que también se personifica en Diego, ¿no? Así que se haya elegido esa parte del libro, ¿no? La dedicatoria me parece genial también. Pocas personas pudieron darnos las palabras para procesar esos momentos colectivos tan tremendos como él. En realidad es algo para mí, casi diría, podríamos conversarlo como si futbolistas hablaran de la técnica del Diego y nosotros hablando de la técnica poética del Diego, porque el me cortaron las piernas ocurrió cuando todo un país estaba llorando. Y poder tener palabras para decirlo y que después esas palabras sean reutilizadas por nosotros cada vez que sentimos que nos cortaron las piernas, y que esté cargada de sentido. Siento que alguien de esa envergadura nos regale las palabras para procesar incluso, esto no lo pienso yo, pero si alguien lo piensa, incluso las tristezas que nos provocó. Yo no creo que la tristeza del Mundial 94 la haya provocado Diego de ninguna manera, quiero aclarar. Pero si alguien piensa que el problema era que Diego era un drogadicto y por eso nos perdimos el Mundial del 94, con quien me voy a cagar a trompada cualquier día de la semana, las palabras para procesar esa tristeza también las dio él. Las palabras para procesar la contradicción del Diego y el fútbol es la pelota no se mancha. Y es un... No paró de regalar. No paró de regalar. Alguien puso en Twitter, creo que fue también, creo que fue Fito Mendonza Paz, no me acuerdo quién había tuiteado, que el Diego había contado que él, una situación aberrante, donde él estaba tipo tomando cocaína en un baño mientras las hijas chiquitas le golpeaban la puerta. Eso no lo contó. No fue una foto que sacó un paparazzo. Eso lo contó Diego. Lo peor de Diego lo sabemos porque lo contó él. No lo sabemos porque vino y lo dijo alguien. Entonces, no sé. Estoy tan triste, no les puedo explicar lo triste que estoy. Y agradezco una emoción tan pura como la tristeza en este mundo neoliberal globalizado, donde se comodificaron las emociones también. Es el último regalo del Diego. La verdad que estos 3 días de conmoción colectiva en
en este resquicio del planeta donde estoy, en Brooklyn, donde por alguna razón la gente no está llorando. ¿Vieron cuando se muere alguien de tu familia o de alguien muy cercano? Que esto es una experiencia que creo que todos hemos tenido, salir del velorio, salir de la noticia y preguntarse por qué no se detuvo el mundo. ¿Por qué no está todo el mundo llorando si esto pasó, si esto acaba de pasar? Y bueno, con Maradona sí se detuvo. No en este barrio, no en este país, lamentablemente, porque yo no hubiese querido poder salir a la calle y agarrarme COVID chuponeándome con alguien que también está llorando porque murió el Diego. Pero eso pasó. Y eso es otro de esos regalos. Y es difícil también siguiendo, yo seguí todas las cobertura del funeral, todo es muy difícil ser aún a la distancia indiferente. Pienses lo que pienses del Diego, la fascinación o no que tengas por su figura, por el fútbol en sí, es muy difícil ser indiferente al dolor y a la pasión que tanta gente demostró en Buenos Aires, en todo el país, pero en Buenos Aires sobre todo. Y es algo que quizá no se logra entender o traducir del todo, ¿no? A alguien que no conozca al Diego, quizás como lo podemos llegar a conocer nosotros, pero ver lo que llevó a estos días al caos, también el que llevó, es parte también de su historia, ¿no? Y es como poético también eso, que justamente haya terminado el funeral también en parte con el dolor, la pasión, pero también el caos. Me pareció, y, no sé, como un toque más poético, sí. Si puedo agregar algo a eso, siento que lo que pasó en el funeral de Maradona, más que una expresión de Maradona como figura, es una expresión de lo que hace la policía con las expresiones populares, que es algo con lo que Maradona también se enfrentó. Y si se me permite, para mí el problema fue y seguirá siendo la policía. Y Maradona tiene un video en italiano, él hablando en italiano, diciendo cualquier cosa menos buchón de la policía. Mai. Creo que ese es un problema de la policía y del establishment, que nunca supo qué carajo hacer cuando un montón de gente está contenta, cuando un montón de gente está enojada, cuando un montón de gente está triste. Sobre todo si esa gente que está triste, enojada o contenta es pobre. Bueno, yo creo que no hay mejores palabras para cerrar este programa. Vamos entonces a votar por el que ustedes creen que de los poemas que trajimos es el mejor para despedir al Diego. No sé si se me permite ese atrevimiento de llamarlo el Diego. Creo que él nos regaló a todos ese atrevimiento de llamarlo el Diego. Empecemos por Mateo. Mateo, ¿por cuál poema votas vos? Bueno, todos la rompieron, pero yo me quedaría con el de Mariana, con La mano de Dios, de Yocho. Me pareció tremendo, no lo conocía. Obvio, Joshua también, me pareció espectacular. Gran elección para la charla de hoy. Mana. Bueno, el Diego, para agregar a lo que decías, Estefanía, el Diego en una entrevista también dice, los políticos son públicos. A mí no me dicen ni Maradona, ni Diego, a mí me dicen el Diego porque yo soy popular. Los políticos son públicos, yo soy popular. Y aunque me encanta el poema de Yoyo y creo fervientemente que estaba muy bien puesto en este coso, yo no puedo sino votar al Diego. Así que voy a votar a la dedicatoria del libro. Perfecto. ¿Y Ezequiel? Qué difícil. Yo iba a votar a Joshua y sigo votando a Joshua en realidad, pero me parece que en este caso, porque Diego es consenso, porque Diego atraviesa la lógica de uno u otro, diría que dejáramos desierta la votación por esta vez. Eso, retiremos la votación como homenaje. Sí, creo que todos los poemas que trajeron y el cuento que Guillo trajo también recoge muy bien lo que está pasando con este duelo. Entonces, con esta unánime decisión de no tener poema ganador, sino de dar como ganador al Diego,
termina este capítulo de Tupillo. Les agradezco muchísimo a Mana, a Guille, a Ezequiel, a Mateo por acompañarnos en este programa, que creo que es un homenaje a alguien que le dio tanta alegría al mundo. Les agradezco entonces por acompañarnos, a las personas que oyen Tupillo de Poeta. Recuerden seguirnos, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y pueden escucharnos por todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Yo soy Estefanía Carvajal, transmití desde Medellín, Colombia, con un aguacero que espero que no se haya escuchado mucho. Adiós.